que está esperando una respuesta de tu parte. Aquí está tu pueblo, Señor, deseoso de esperar pacientemente tu voluntad en sus áreas de vida. Pero mientras esperan, tu pueblo quiere nuevas fuerzas, Señor, quiere fortaleza. Y por eso, Señor, presentamos delante de ti las peticiones de oración, porque es un pueblo que espera, Señor, tu confirmación. Es un pueblo que espera tu auxilio. Es un pueblo que espera, Señor amado, tu intervención. Sabemos que para ti nada es imposible. Solo basta, Señor, que tú digas la palabra y será hecho. Solo basta que tú tomes el control de la situación, Señor, que intervengas y las aguas se calmarán. Por eso, Señor, presentamos delante de ti estas peticiones de oración. Te pedimos, Señor, que tú obres. Te pedimos, Señor, que tú intervengas. Te pedimos, Señor, que tú suplas. Señor, que tus obras sean manifiestas delante de este pueblo. Y que así, Señor, podamos glorificar tu nombre al ver, Señor, al ver tus obras y tus portentos. Nosotros ya lo hacemos, Señor. Ya glorificamos tu nombre. Pero esto, Señor amado, es para que aquellos que todavía no creen puedan ver, Señor, y sepan que hay Dios vivo en medio nuestro. Derrama tu bendición esta mañana sobre nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, pues te necesitamos. Sin ti no sabemos a dónde ir. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Quédate con nosotros, es nuestra petición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Dele fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios. Bendito el Señor, hermanos. Les invito a ponerse en pie, hermanos, esta mañana. Vamos a abrir la Biblia. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Es una alegría que usted pueda acompañarnos y haya aceptado la invitación a venir a la iglesia. También a quienes nos escuchan a través de la radio, les damos la bienvenida. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, también bienvenidos. Segundo libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 19, segundo libro de Samuel, capítulo 19, y vamos a leer a partir del versículo número 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 24. La palabra de Dios nos dice: también Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies, ni la ropa, ni se había recortado el bigote desde el día en que el rey tuvo que irse, hasta que regresó sano y salvo. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo. Pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte. En presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? El rey le dijo: no tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras.
Él puede quedarse con todo, le respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos narra el momento en el que David se dispone a regresar a la capital del reino, Jerusalén. Si usted ha leído un poco la historia de David, sabrá que David tuvo que salir de Jerusalén con motivo de un golpe de estado que Absalón, su hijo, le había dado. Y la razón de ese golpe de estado fue un plan que el joven príncipe armó durante muchos años. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que Absalón, después de haber matado o asesinado a su hermano mayor Amnón, la Biblia dice que el príncipe Absalón tuvo que vivir en el destierro. Pero fue gracias a la intervención de Joab y a la actuación de una mujer muy astuta de Tecoa, que finalmente el rey se convenció de que era necesario que Absalón, su hijo, volviera del destierro. La única condición que David puso para que Absalón regresara era que él no se presentara ante él en el palacio real. Y la Biblia dice que Absalón estuvo así durante algún tiempo. Mientras Absalón no se presentaba ante el rey, él trataba, hermanos, de ganarse la simpatía, el cariño del pueblo, porque ya en su corazón existía el deseo de hacerse del poder de una manera fraudulenta. Por eso es que dice la Biblia que Absalón se hizo de carros militares, de gente que lo acompañaba, y cada vez que Absalón llegaba a un lugar, él iba escoltado de una guardia militar impresionante que causaba, hermanos, una sensación de expectativa. Es tanto como, por ejemplo, cuando usted ve las sirenas abiertas y una guardia que va detrás, por ejemplo, del vehículo presidencial. Y usted sabe que esas sirenas abiertas es una indicación para que se abra el paso, porque va caminando el presidente, va el presidente en el vehículo presidencial y hay que abrir paso. Así era Absalón. Él se había hecho de carros, de gente de a caballo que estaba abriéndole paso cada vez que él llegaba. Pero cuando él se colocaba en la entrada de la ciudad, la Biblia dice que las personas se presentaban ante el rey o iban tras una audiencia real para que él les resolviera su problema. Pero Absalón, muy astuto, interceptaba a las personas para decirles: tu causa es justa, lástima que el rey no tiene tiempo para escucharte. Si yo fuera juez de Israel, yo te atendería. Y con eso dice la Biblia que el príncipe Absalón se iba ganando la simpatía del pueblo. Lo interesante es, hermanos, que cuando él ya tiene consolidado un movimiento que sea capaz de darle a él la corona y con eso darle golpe de estado a su padre, él sabe en qué momento, hermanos, intervenir. Y Absalón comienza a jugar con las lealtades. Cuando una persona, y eso ha sido así a lo largo de la historia, cuando una persona o un movimiento social va a producir un golpe de estado, usted sabe que lo más importante para que un golpe de estado tenga éxito es medir la capacidad de lealtades a favor de cada bando. Entre mayor cantidad de personas leales al golpe de estado se puedan conseguir, eso puede garantizar que la operación militar tenga éxito. Y Absalón sabía muy bien eso. De tal manera, hermanos, que Absalón no solamente se gana la simpatía del pueblo,
sino que también aprovecha los puntos flacos de David. Y ahí, hermanos, es donde uno tiene que entender que en esas situaciones, en esos momentos específicos, es donde se pone en juego mucho. Y Absalón lo sabía. Por ejemplo, Absalón manda llamar se hace llamar más bien de aquellas personas que no simpatizaban tanto ya con el rey David. La Biblia dice que cuando se da el golpe de estado, uno de los que acompaña ese golpe era uno de sus principales consejeros, Agitofel. La Biblia dice que escuchar el consejo de Agitofel era tanto como escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios. Y la razón de por qué este hombre, Agitofel, acompaña a David era porque Agitofel era abuelo de Betsabé. Y usted sabe que David se había metido con Betsabé. Entonces Agitofel tenía eso guardado en su corazón, que no le perdonaba a David el hecho de que él hubiese tomado a Betsabé, su nieta, y hubiese matado a Urías, su esposo. Entonces, cuando se produce esa planeación del golpe de estado, Agitofel acompaña ese golpe de estado. Pero así, hermanos, Absalón va sumando y sumando personas que le van dando fuerza a ese golpe de estado. Pero lo que hace Absalón es eso, capitalizar las lealtades de las personas. Y es así, hermanos, cuando finalmente el golpe se ha producido en Hebrón, llega la noticia al palacio donde está David y le dicen: Su Majestad, el príncipe Absalón se ha declarado el nuevo rey de Israel, y alrededor de él hay un séquito de personas que lo acompañan. Entre ellos está Agitofel y otros funcionarios de la corte. David, muy estratégicamente, hermanos, decide que es mucho lo que se va a perder si se produce una guerra al interior de la capital. Recuerde que David había ido, hermanos, construyendo la ciudad, construyendo la capital, unificando el reino. Entonces dice: es mejor que yo me vaya, es mejor que yo salga de la capital, porque si se produce un enfrentamiento militar aquí en Jerusalén, es mucho lo que se va a perder. No solo se van a perder los logros y los alcances que se han tenido, sino que mucha va a ser la sangre derramada. Y efectivamente, hermanos, David tiene que huir de la capital. Cuando Absalón se entera que su padre, hermanos, ha salido de la capital, él se dirige hacia Jerusalén para tomar el palacio y finalmente consolidar y coronarse como el nuevo rey. Pero vea esto: es el hijo de David el que le está siendo desleal a su propio padre. Y con eso se cumplía la palabra que el profeta Natán le había dicho cuando él había tomado a Betsabé como mujer. El Señor le dijo: por cuanto has hecho esto, David, la espada no se apartará de tu casa, la espada te seguirá donde quiera que vayas. Y ahora la palabra se estaba cumpliendo, porque era su propio hijo el que le estaba dando este golpe de estado. Y en eso, hermanos, ustedes pueden ver efectivamente que el pecado tiene un alcance destructor que David no había dimensionado, pero ahora lo está alcanzando. El hecho es, hermano, que cuando David sale de Jerusalén, hay algunas personas que le salen al encuentro. Por ejemplo, Simei, o Simi, como dice la Nueva Versión Internacional, aprovechó el momento para injuriar a David. Simi, hermanos, era un benjaminita,
y por lo tanto tenía un parentesco directo con la familia de Saúl. Esto usted lo puede leer en el libro de Samuel. Y sí, me comenzó a maldecirlo y a decirle: sanguinario, por eso es que te sucede esto, porque tú has matado a la casa de Saúl y a toda su descendencia, eres un sanguinario. Y dice la Biblia que lo injuriaba, lo insultaba. Y uno de los militares de David le dice: mira, permíteme que yo le vuele la cabeza a este individuo. ¿Cómo se atreve él a insultar al ungido del Señor? Y el rey le tiene que decir: mira, cálmate, porque yo no sé si este hombre me está injuriando a causa de mi pecado. Yo no sé si es el Señor el que lo ha mandado, así que déjalo. Y aquel hombre, hermanos, lo comenzó a injuriar, a insultar. Pero note que ahí hay un hombre que ante ese movimiento telúrico que estaba viviendo la corona, le mostró la deslealtad hacia David. Más adelante, hermanos, aparece otro hombre llamado Siba. Este Siba era el administrador de los bienes de Mefiboset, nieto de Saúl. Y Siba le va con algunos presentes a David, con comida, porque sabe que David se va a alejar de Israel y sabe que no lleva ninguna comida. Cuando David ve eso, David pregunta por Mefiboset, el nieto de Saúl, y le dice: ¿y Mefiboset por qué no está acá? ¿Por qué no me acompañó? Porque recuerde que Mefiboset era hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Y David había tenido consideración con este muchacho llamado Mefiboset, porque usted conoce la historia. Cuando se produce la muerte de Saúl y de Jonatán, la nodriza de Mefiboset lo carga al niño, pero tropieza y el niño, hermanos, se lastima, queda lisiado, queda cojo del pie, porque en la carrera de librarle la vida al niño, ella huye con el bebé, pero comete un error, lo deja caer y el niño queda lisiado. Porque la costumbre era que cuando un rey moría, el rey vencedor tenía que aniquilar a toda su descendencia. Pero usted recuerda, hermanos, la historia que cuando David finalmente llega al trono, la Biblia dice que él manda a preguntar si hay algún descendiente de Saúl sobre el cual se pueda hacer misericordia. Y Siba, este otro personaje que le sale al encuentro a David, cuando sale de Jerusalén, le dice: sí, hay uno, es hijo de Jonatán, pero es un muchacho lisiado. Cuando mandan a llamar a Mefiboset, ¿dónde estaba David? Usted conoce la historia. Mefiboset piensa que le van a volar la cabeza, pero no fue así. El rey decide: Mefiboset, a partir de este momento tú vas a comer en mi mesa, vas a vestir de mi ropa real, vas a vivir bajo mi techo, y Siba, tu criado, se va a encargar de administrarte todas las tierras de tu padre. Todo lo que era de tu padre yo te lo devuelvo. Ese era el acuerdo. Pero cuando David huye de Jerusalén, Siba sale al encuentro sin Mefiboset. Y David le pregunta a Siba: ¿y dónde está Mefiboset? Y dice la Biblia que Siba aprovecha el momento y él le dice: mira su majestad, este muchacho piensa que ahora que usted ha salido de Jerusalén, el pueblo lo va a convertir a él en rey y él se va a hacer de la corona, porque como él era descendiente directo de Saúl, entonces él cree que el pueblo lo va a coronar como rey. Pero eso era una mentira, hermanos. Eso no era cierto, como lo vamos a ver más adelante en el pasaje que hemos leído. Entonces viene David y lo que dice es: vaya, mira, Siba, todo lo que le había dado a Mefiboset, ahora yo te lo devuelvo a ti.
todas las tierras de Saúl, todas las propiedades de Saúl ahora van a ser tuyas. Y sí, hermanos, que hasta ese momento había sido simplemente el administrador de Mefiboset, ahora pasaba a ser el dueño de todo. El hecho es, hermanos, que usted conoce también la historia. Finalmente el ejército de David logra derrotar a Absalón. Joab y otros soldados terminan matando al príncipe rebelde y con eso se aplaca la rebelión. Entonces llega el momento en que David tiene que retornar a Jerusalén. Y obviamente, hermanos, era el momento de hacer justicia entre aquellos que habían apoyado la rebelión y aquellos que habían apoyado a David en su huida de Jerusalén. Cuando regresa David hacia Jerusalén, el hombre que lo había maldecido, Simi o Simei, como usted quiera, llega, hermanos, con otros benjaminitas y se arrodilla frente a David y le dice a David: mira, David, perdóname, yo no sé qué estaba pensando cuando te insulté cuando iba saliendo de Jerusalén, pero haz la paz conmigo. Y nuevamente, hermanos, uno de los militares de David le dice: mire su majestad, déme chance de volarle la cabeza a este tipo, porque este tipo lo insultó cuando usted iba huyendo de Jerusalén. Y David le tiene que decir: mira, cálmate, guarda la espada, esto no es asunto tuyo. Hoy Israel nuevamente lleva a su rey hacia su palacio, así que nadie va a morir, le voy a perdonar la vida a este Simei. Y eso fue lo que pasó, hermanos. David le perdonó la vida a este Simei, que lo había insultado cuando él estaba huyendo, cuando se produjo el golpe de estado. Pero dentro de los benjaminitas que venía también Siba, el que le había dicho que Mefiboset no había querido acompañar a David porque él creía que lo iban a hacer rey, siendo él un descendiente de Saúl. El problema es que en eso aparece Mefiboset. Y cuando aparece Mefiboset al encuentro de David, es donde leímos esta mañana la lectura. Dice el verso 24: también Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. Pero vea cómo se presenta Mefiboset. No se había lavado los pies, ni la ropa, ni se había recortado el bigote desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Que Mefiboset se presentara así era en señal de duelo, porque él dijo: yo no voy a comer, no me voy a bañar, no me voy a recortar la barba, no me voy a lavar los pies hasta que mi rey regrese sano y salvo nuevamente. Ahí finalmente David se da cuenta que Siba, el administrador de Mefiboset, le había mentido. Él había sido un oportunista que, aprovechando, hermanos, la agitación política, fue a poner en mal a Mefiboset. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando se acercó, dice que el verso 25: cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, este le preguntó, es decir, David le preguntó. Es una pregunta lógica: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Recuerde que Mefiboset había comido de la mesa de David, había sido vestido por David, le habían devuelto las tierras cuando él anteriormente había estado en Lodebar. ¿Por qué no viniste conmigo? Es una pregunta de lealtad. Y ahí Mefiboset le dice: mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, y yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poderlo acompañar, pero mis
Pero vea, pero mi criado Siba me traicionó. Vea entonces que cuando Siba se acercó a David para darle todas aquellas provisiones cuando él estaba huyendo de Jerusalén, lo hacía con una doble intención. Y era lo que él había conseguido, que David le diera todas las tierras de Mefiboset, que le diera todos los bienes de Mefiboset. Y Siba, hermanos, ahora se siente delatado. Tal vez usted ha escuchado un dicho que dice que la mentira siempre tiene patas cortas y la verdad la alcanza. Y eso es cierto. Ahora David se está dando cuenta que no era cierto, que Mefiboset estaba allá en Jerusalén esperando que lo hicieran rey. No era cierto. Prueba de eso es cómo él había llegado. Él había llegado sin bañarse, con la barba larga, sin comer, a la espera de que David regresara nuevamente. ¿Qué persona va a andar en esas fachas si se quiere convertir rey? Obviamente que no. Pero ¿qué vemos ahí? La lealtad de Mefiboset. La lealtad de Mefiboset a David. David le había perdonado la vida a Mefiboset porque él podía haber tomado la vida de Mefiboset al ser descendiente de Saúl, pero no lo hizo. Entonces vea, Mefiboset le dice: mire, su majestad, si yo no lo acompañé, no era porque yo no quería. Yo le dije a mi criado Siba que me aparejara un asno para ir detrás de usted, pero él escondió los asnos. Él no lo aparejó para mí, sino que me dejó acá encerrado. Y yo, ¿cómo me movía si soy cojo? Usted lo sabe. Soy cojo, ¿cómo lo iba a seguir? Y cuando le pedí ayuda a mi criado para ir detrás de usted, para ir con usted, él me traicionó. Y vea lo que dice: pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Y para colmo de males, este Siba me ha puesto en mal delante de usted. Pero vea cómo es el corazón de Mefiboset. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. A pesar de que Mefiboset sabe que Siba ha engañado a David, él le dice: su majestad puede hacer conmigo como le parezca. Si usted quiere creer lo que Siba le ha dicho, está bien, su majestad. Haga conmigo como usted quiera. Y vea lo que dice el verso 28: no hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor. Mefiboset está diciendo: mira, David, tú has tenido mucha compasión conmigo, porque de mi familia todos merecemos la muerte, pero tú no me has tratado con crueldad, tú no me has tratado con venganza. Al pensar en esto, hermanos, esta actitud de Mefiboset, me pongo a pensar en que Dios también nos ha tratado a nosotros como David trató a Mefiboset. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir por nuestro pecado, pero a pesar de que merecíamos morir, Dios no nos trató de manera cruel, sino que nos trató con misericordia. Por eso la Biblia dice que Él muestra su amor en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se pudo haber vengado de nosotros porque le traicionamos a Él, nos rebelamos contra Él, pero no lo hizo, nos trató con benevolencia. Entonces vea lo que dice el verso 28: su majestad, dice Mefiboset, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real.
Los que hemos leído la historia de Mefiboset sabemos dónde estaba Mefiboset. Mefiboset estaba en Lodebar, lisiado, tirado en el suelo. Pero gracias a la misericordia de David es que ahora Mefiboset comía en la mesa real. Y fue lo mismo que nos pasó a nosotros. Nosotros estábamos en nuestro Lodebar, tirados en la desgracia del mundo, en la miseria del mundo. Pero Dios nos ha hecho sentarnos en lugares de príncipes, hermanos, para comer en la mesa real con el rey. Nosotros merecíamos la muerte, pero Dios nos ha tratado con muchas misericordias y nos ha dado más abundantemente de lo que merecíamos. Entonces vea lo que dice Mefiboset. La pregunta que Mefiboset hace: ¿qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? ¿Qué está haciendo Mefiboset? Está valorando la misericordia de Dios. Mefiboset pudo haberle dicho al rey: mira, David, si este Siba es un gran mentiroso y la intención de él era quitarme todas las tierras, y lo hizo. Pero vea que Mefiboset no se presenta así delante de David, sino que lo que primero resalta es la misericordia de Dios hacia su vida. Entonces David entiende que Siba había sido un oportunista, que se había aprovechado del momento para sacar ventaja. Como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. Así había sido Siba, un oportunista. Entonces el rey dice: no, ya me di cuenta que Siba es un mentiroso. Y dice el verso 29: no tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras. ¿Por qué David dice les va a tocar mitad y mitad? No porque David no le creyera a Mefiboset, sino porque recuerde que David está regresando de un golpe de estado, y él lo que tiene que hacer es preservar la unidad de todo el reino. Entonces, para preservar esa unidad, él dice: mira, Mefiboset, ya me di cuenta que este Siba es un pícaro, que se aprovechó del golpe de estado para ponerte en mal delante de mí. Y yo le había dado a él todas las tierras de tu abuelo, todas las tierras de tu padre. Así que vamos a hacer una cosa, Mefiboset. Voy a resarcir un poco el daño, que queden mitad y mitad todas las propiedades de tu familia. Pero aquí viene lo sorprendente de Mefiboset. El verso 30: él puede quedarse con todo, le respondió. Que se quede con todo. Oiga lo que dice: a mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. Entonces, ¿cuál era el anhelo de Mefiboset? ¿Cuál era el interés de Mefiboset hacia David? Era que David les había dado las tierras, era que David les había dado todas las propiedades de su padre, era el interés de que David le estaba dando una manutención real. No, hermanos, el interés de Mefiboset hacia David era tener el privilegio de estar cerca del rey, tener el privilegio de gozar de su misericordia, de gozar de su compasión, de gozar de su presencia. Hermanos, la herencia de Saúl, las tierras de Saúl eran muchas, era riqueza abundante. Y ahora Mefiboset está diciendo: mire, su majestad, no se preocupe, si usted quiere que le quede todo a Siba, a mí no me interesan esas cosas. Ese no es mi anhelo. Mi anhelo hacia usted no es ver qué provecho saco de nuestra relación. Mi anhelo es que ahora usted está con vida y puedo seguir disfrutando de su presencia, puedo seguir disfrutando de su compasión,
puedo seguir disfrutando de su misericordia. Yo no tengo interés en las tierras que tiene el otro. Al ver, hermanos, el corazón de Mefiboset, el anhelo de Mefiboset, uno se pregunta: ¿cuál es nuestro anhelo al acercarnos a Dios? ¿Cuál es nuestro anhelo al acercarnos a Dios? ¿Será que el único interés que tenemos nosotros hacia Dios es ver qué le podemos sacar? ¿Será que el único interés que tenemos hacia el Señor es que Él nos dé siempre la ayudita? ¿Es que Él siempre nos dé sus bendiciones? ¿O es que de verdad valoramos nosotros la misericordia de Dios? Usted sabe que hay gente, hermanos, que a Dios se acerca con una actitud altanera y comienzan a decir: yo reclamo, yo decreto, yo le ordeno a Dios que me dé esto, que me dé aquello, porque yo soy su hijo, yo soy su princesa, yo soy su príncipe. Y se presentan así delante de Dios, y pareciera ser que lo único que sostiene la relación es el interés egoísta de cualquiera de ellos. Pero yo le pregunto: ¿no es así acaso el mundo? ¿No es así los anhelos del mundo? En el mundo existe el dicho: tanto tienes, tanto vales. Y usted sabe que hay gente en el mundo que tiene relaciones de amistad o relaciones familiares por el interés. Pero ¿y nosotros, hermano? Nosotros sabemos que nuestro Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Eso es lo que dice el Señor: mía es la plata, mío es el oro. Todo le pertenece al Señor. Tenemos un Dios que es dueño de todo. Pero ¿y usted detrás de Dios va por qué? ¿Por el interés de que le va a dar algo? ¿Porque me va a dar la casa de mis sueños, el negocio de mis sueños? ¿Porque Dios me va a dar todo lo que le pido? ¿O es el anhelo como el de Mefiboset? Mira, Señor, si tú no me das las tierras, si tú no me devuelves nada, pues a mí no me importa, porque hasta acá, que yo esté con vida, que yo coma en la mesa real, es tan solo un gesto de tu gran misericordia hacia mí. Yo merecía morir, pero tú me has concedido la vida. Ese era el anhelo de Mefiboset. El anhelo de Mefiboset era la presencia del rey en su palacio. Era la presencia del rey gobernando nuevamente. Ese era su anhelo. ¿Cuál es su anhelo entonces, hermanos? ¿Será que su anhelo es la presencia de Dios? ¿Será que su anhelo es que Dios siempre gobierne su vida? ¿Es que la voluntad de Dios siempre se establezca en usted? ¿O será que seguimos al Señor como aquellos mientras nos dio pan y nos dio comida? Porque si nuestro interés sobre Dios es lo que podemos sacar de Él, es una relación interesada, es una relación mezquina. Porque el día que Dios ya no nos dé lo que estábamos recibiendo de Él, entonces vamos a darle la espalda y a buscar al mejor postor. Pero no es ese el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros, hermanos, lo busquemos a Él con amor y sinceridad. Que busquemos estar en su presencia, que anhelemos, hermanos, valorar su misericordia. Es que le voy a recordar lo mismo que Mefiboset recordó: usted y yo merecíamos morir. La Biblia dice: alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos pecadores hemos venido aquí a la iglesia? Todos los que estamos acá merecíamos morir, pero Dios no nos trató así, sino que Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar nuestra deuda y darnos vida abundante, vida eterna. Si Dios, hermanos y hermanas, nos diera hasta donde nos ha dado,
Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Si Dios nos ha dado hasta donde nos ha dado, vaya, ya no le va a dar más. Hasta donde Él le ha dado, ¿cuántos nos sentiríamos satisfechos? No, de verdad. Si Dios le dijera, mira, de esta tu enfermedad no te vas a sanar, es más, te vas a morir y vas a venir a mi presencia, ¿cuántos daríamos gloria a Dios por eso? Ay, ya no mucho, ¿verdad? Si Dios ya nos dijera, hermanos, mira, ya no te voy a dar la casa, ya no te voy a conceder este otro proyecto, este otro sueño, ¿cuántos diríamos nosotros? Bueno, Señor, si hasta aquí me das, yo me doy por satisfecho. Yo no te sigo por lo que tú me das, sino que yo te sirvo por tu gran amor y tu misericordia, porque yo merecía la muerte y me has dado la vida. Yo merecía la condenación y me has justificado. Yo merecía estar lejos de ti y ahora me tienes sentado en la mesa de los príncipes. Ese era el anhelo de Mefiboset y ese debe ser el anhelo nuestro. Porque cuando nuestros anhelos son mezquinos y interesados como los del mundo, al menor cambio nos vamos de la iglesia. ¿Cuánta gente no hay que dice, sí, hermano, si yo le pedí al Señor que sanara a mi abuelito de 95 años y no me oyó, por eso me voy de la iglesia? Y hay gente que es así, que solamente siguen a Dios por interés. Pero Mefiboset le estaba demostrando a David una cosa: mire, su majestad, si usted le quiere dar todo, así va, déselo. Yo no tengo interés en esas cosas, yo tengo interés en su presencia. ¿Cuál debe ser nuestro anhelo, hermanos? La presencia de Dios. Nuestro anhelo debe de ser la presencia de Dios. Que nos falte todo, hermanos, que nos falte dinero, que nos falte ropa, que nos falte, hermanos y hermanas, todo lo que querramos, todos los bienes materiales que nos hagan falta, pero que no nos haga falta la presencia del Rey gobernando nuestras vidas. Eso debe ser lo más importante para nosotros. Por eso yo le pregunto, ¿y usted por qué está aquí? Y si Dios le dijera a usted no a lo que le está pidiendo, ¿cuántos lo seguiríamos? Yo le pregunto eso. ¿Qué si Dios esta mañana le está diciendo a muchos, hijo, yo te amo, pero mi respuesta es no? Le aseguro que muchos dirían, es un fraude, yo me voy de la iglesia por gusto. Hermanos, por eso yo le pregunto, ¿cuáles son nuestros anhelos? Y muchos de nuestros anhelos parten de nuestras lealtades. ¿A quién le somos leales? ¿A quién le somos leales? El que es leal al dinero va a vender, si es posible, hasta a su mamá. El que es leal a los business va a ser capaz, hermanos, de empeñar a sus hijas si fuera necesario, porque su lealtad está en eso. Nuestra lealtad debe de ser solo para el Señor. Y como Mefiboset, anhelar solo la presencia del Rey. Señor, si tú estás conmigo, lo tengo todo, lo tengo resuelto todo. Y no vaya a ser que nos pase como aquel muchacho que se presentó ante Jesús y le dijo, maestro, yo te sigo donde quieras, yo iré contigo. Y el Señor le tuvo que decir, vaya, mira muchacho, está bien, voy a medir tu lealtad. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y ahí para ese joven había una prueba de lealtad. ¿A qué le iba a ser más leal? ¿A sus riquezas o a su rey? Al Señor Jesús. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces yo le pregunto, ¿a qué le fue más leal ese joven? A sus riquezas. Sus anhelos
hacia Dios llegaban hasta donde sus riquezas le ponían un límite. Sus anhelos hacia Jesús llegaban hasta donde sus bienes ponían una frontera. Su anhelo no era el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro anhelo, hermanos? Y esa es la pregunta, porque nuestros anhelos parten de nuestras lealtades. Aquello que anhelamos es aquello a lo que nosotros le somos leal. Entonces Mefiboset, volviendo otra vez a la historia, ¿a qué le era leal? ¿A las tierras que le había dado David? No, le era leal al rey. Y si el rey le daba o no le daba tierras, pues eso no importaba. Él quería la presencia del rey en el palacio. Y por eso dice el verso 30, con lo que vamos terminando: mire, él puede quedarse con todo. Le respondió Mefiboset: a mí me basta. A mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. Oiga lo que Mefiboset está diciendo: a mí me basta, a mí me llena con que el rey esté gobernando nuevamente. A mí me basta con que el rey gobierne, nada más. ¿Es el Señor tu todo, sí o no? ¿El Señor te llena, sí o no? ¿Cuántos podríamos decir eso? Para mí el Señor es todo. Que se vaya quien se quiera ir, que me quede sin nada, como Job, pero en todo sea el nombre de Dios bendito. Con que Dios esté conmigo es suficiente. Nos puede dar la espalda nuestro padre, nuestra madre, nuestros amigos, pero con que el Señor esté con nosotros es más que suficiente, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Que nos baste el Señor y eso es suficiente. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente. Si en este lugar hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Jesús, que desee confesar a Jesús como Señor y Salvador, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo y que quiere que sus pecados sean perdonados, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie o levante sus manos, y ahí habrá un hermano o una hermana que gustosamente le va a ayudar para hacer esta oración. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Cuál es su interés? ¿Cuáles son sus anhelos? Dios le bendiga al joven que viene en la parte de atrás. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo como lo hace este muchacho? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué deseas más en la vida? ¿Deseas las riquezas? ¿Deseas los bienes materiales? ¿O deseas al Señor? Para Mefiboset su anhelo era ver la presencia del rey. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu anhelo? Si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Quieres que el Señor te llene? Esta es la oportunidad para hacerlo. ¿Hay alguien más? No batalles en tu asiento. El Señor está listo para recibirte. Él desea que tus intenciones y tus motivaciones sean las correctas, pero eso solamente es posible cuando estamos cerca de Él. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Quiero orar por usted. Vamos, póngase en pie. ¿Hay alguien más que como esta vida le entrega su vida a Cristo? Vamos. Yo sé que aquí hay más vidas, hermanos.
Ayúdenme a orar, por favor, para que las cadenas sean rotas. Dígale: Señor, rompe las cadenas en esta mañana. Vamos, venga. ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Desea reconciliarse? Camine. Queremos orar por usted. Igualmente a los oyentes de la radio. ¿Cuál es su anhelo? ¿Qué es lo que más anhela usted en la vida? ¿Qué es lo que más anhelas en esta vida? ¿Qué es lo que más anhelas? Porque donde está tu anhelo, ahí estará tu lealtad. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar entonces, hermanos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque tú envías tu palabra, Señor. Señor, te pido por favor que tú limpies sus pecados, le des vida nueva, Señor, y que tu Espíritu Santo venga a él. Llénalo de ti, Señor. Concédele ese milagro tan hermoso de tener la paz que solamente tú puedes dar. Pongámonos en pie, hermanos, y digámosle al Señor que Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Digámosle: todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Diga: tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que muere, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Dígalo, hermano. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu poder. Hambre que muere, por ti. Señor, aquí está tu pueblo con hambre de ti, Señor, con hambre de tu presencia. Señor, nos puede faltar todo en la vida. Nos puede faltar nuestra familia, nos puede faltar nuestros bienes, nos pueden faltar nuestros logros, pero Señor, no te apartes de nosotros. Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Que en nosotros existe esa hambre por ti, nuestro deseo por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas al Rey de Reyes. Damos la bienvenida a nuestro hermano. Bienvenido a la familia de Dios. Amén, hermanos. Lástima que el tiempo se nos va rápido, pero queremos orar, hermanos, en esta ocasión por las ofrendas y los diezmos. Oremos. Padre, gracias
porque nos permite ser parte de tu obra. Bendice a tu pueblo, Señor, que con generosidad siembra para que tu obra siga creciendo aquí en la tierra. A ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.